Bueno, con nosotros el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, obviamente a menos de 24 horas de que se inicie esta convocatoria a huelga por parte del Suntrack. Ministro, bienvenido. ¿Y hay esperanzas que se logre in extremis antes de las 11 de la noche un acuerdo? Bueno, yo he estado, muchas gracias Fernando, buenos días. Buenos días. He estado en negociaciones más difíciles, más complejas. Mire, lo importante es que aquí ya hay un esqueleto armado, porque ellos han negociado por más de 40 años, más de 10 convenciones colectivas. En este momento han aprobado, son 155 cláusulas, han aprobado 144 cláusulas, así que solo hacen falta 10 cláusulas, que es la parte económica. Hasta la madrugada de hoy pudimos avanzar en un concepto de lo que ellos llaman proyectos especiales, sí, y de igual manera sobre un cálculo del impuesto sobre la renta, así que serían 2 cláusulas más, quedarían 8 durante toda la mañana de hoy, todo el día de hoy. Yo como ministro de Trabajo tengo la obligación de mantenerlos en la mesa, que no se paren de la mesa. La huelga reventaría mañana a las 7 de la mañana. Que ese es el último punto para negociar, así que ellos no se pueden parar de la mesa desde hoy hasta mañana a las 7 de la mañana por una responsabilidad del país, no solamente la responsabilidad es de los dos, CAPAC y el Suntrack, y enfocarse sobre todo en cerrar con acuerdo. Yo he estado conversando con el secretario general Saúl Méndez, de igual manera con Héctor, el presidente de Héctor Ortega, el presidente de CAPAC. Esperemos que hoy existan movimientos económicos, porque lo que queda es solamente el movimiento económico. Hubo un acercamiento anoche. Sí, ¿Se puede saber? Yo lo que digo es que hubo un buen diálogo, eso es oportuno y es importante resaltar. También es bueno quitar un poco los que quizás no están metidos en este diálogo, manifiestan cosas a lo mejor que no son ciertas. Sí, hay mucha gente metiendo carbón. Es importante resaltar que en un momento dado el Suntrack planteó un ajuste de un 100%, pero la empresa privada planteó un ajuste de un 1%. Entonces, ellos se han empezado a mover. Por supuesto que no va a ser ni 60%, que es lo que pide el Suntrack en 4 años. Ya subió la CAPAC, ni 2%. Sí, es 0.5% que sería... Recuerde que es un ajuste por año en 4 años, así que 0.5% sería un 2% en 4 años. Pero hay que también tomar algunos antecedentes. El último ajuste del salario mínimo fue de hace 2 años, de 8.5%, y el reciente, que se hizo en el mes de diciembre, de 6.5%. Si tú sumas 8.5 más 6.5 te da 15%, que es un ajuste en los salarios generales que no tienen que ver nada con CAPAC Suntrack, sino salarios mínimos, pero un ajuste en 4 años de un 15%. Entonces eso te da una idea de que no puede ser ni 2%, ni tampoco puede ser el 60%. Tienen que acercarse. Si no se acercan, mañana habrá huelga en más de 256 proyectos a nivel nacional. Me tocará a mí como ministro de Trabajo poner los sellos, como se hizo en el 2014, y una situación lamentable para todos, que es lo que no queremos. Y ustedes como gobierno lo único que pueden es tratar de que esa parte se procante. Bueno, nosotros primero decirle públicamente al país que nosotros nos ayuden a que no se paren de la mesa, porque ayer a las 10 de la noche se querían ir. Entonces, sencillamente por responsabilidad del país, ellos por tantos años, Fernando, han negociado sus convenciones colectivas. En muchas de ellas han encontrado acuerdos y en otras, como la del 2014, 2006, no hubo acuerdo. Bueno, esperemos que en esta logremos. Hay que resaltar que las actividades económicas, lo que dice CEPAL, lo que dice INEC, lo que dice el Ministerio de Economía y Finanzas, muestran a Panamá en un crecimiento sostenible. No quizás el crecimiento del 2007 o el 2011 en esta actividad económica, pero tampoco estamos en el peor año de la construcción. Sí, pero es el primero que muestra, ¿sabes? Desde este impulso. Todavía en el PIB tiene diríamos un peso 17 mil millones de dólares, es lo que representa
diríamos, en el sector construcción. Todavía es una actividad que sobresale entre la actividad construcción. Yo podría decir que entre las 6 actividades que sobresalen más, eso no lo digo yo, eso lo dice CEPAL, lo dice INEC, lo dicen muchos organismos que miden la economía. Y reitero, no estamos en el mejor momento en comparación con otros lustros u otros años, pero sí es importante que reconozcamos, y eso quizás aclararlo al país, son trabajadores que hacen trabajo en alturas. Sí. Nadie quiere hacer esos trabajos, entonces no es el momento de ponernos a discriminar o decir, es que porque yo estudié en la universidad 6 años, entonces yo tengo... Es que hoy el mundo del trabajo ha cambiado tanto que hoy ganan mejores salarios o son más buscados dentro del mercado laboral los que hacen aquellas actividades por donde va tu economía creciendo. A lo mejor una persona que te maneja un instrumento pórtico en un puerto tiene un buen salario, o el horario de esas personas que es 24/7, es decir, que trabajan en turnos rotativos, tienen un mejor salario que una persona que a lo mejor estudió 4 años en una universidad. Entonces, igual pasa en los países europeos. Sí. Puede que las personas que estudien o estudios técnicos demuestran una competencia, una capacidad, o un camarógrafo, o una persona de diseño gráfico, o alguien que haya establecido en sistemas de información sin haber terminado la universidad, pero por la competencia que está desarrollando, pueda que sea muy bien remunerado. Entonces, diríamos que los salarios al final se negocian, se ganan. Yo reconozco muchas de las intervenciones que ha tenido CAPAC, que son muy ciertas, que son muy válidas. Yo también reconozco otras que ha tenido el Suntrack. Pueda que en algunas, el Suntrack dice que estamos en un momento de crecimiento o de bonanza, CAPAC dice que no es así, y pueda que ambos, como lo que busca el Suntrack es presionar a través de la negociación para alcanzar un mejor salario, y por supuesto que CAPAC también busca su estrategia para que el salario o el impacto sea el menor posible. Lo cierto es que el salario que deben de buscar debe de ser un salario objetivo, lógico y justo, bueno, que los dos tengan y apegado a lo que dicen los números de INEC, CEPAL, los estudios que hace el MEF. Yo le agregaría, ministro, que además de lo que ha planteado, la sindicalización de ese sector es muy sólida y hace que también constantemente veamos estas negociaciones. Pero ¿cómo le explicamos a la gente que en este momento está en Tumba Muerto trancado, en Transísmica trancado, en Vía España trancado? Es parte de esta negociación hacer presión en la calle porque está frustrada la población. Yo se los he manifestado a ellos porque al final no alcanzas empatía con otras personas a quien tú le estás afectando la manera de poder llegar a su ambiente laboral o de llegar a algún punto, una cita médica. Son personas que también nos paramos muy temprano y tenemos el derecho de llegar a un lugar preciso. Así es que, por supuesto, con eso no estamos de acuerdo. Te cierran varios puntos, 10, 20 puntos. Hemos mediado, por ejemplo, ahorita en Bocas del Toro, logramos que se manifestaran únicamente en las oficinas de Mitradel. De igual lo están haciendo en las oficinas que tenemos en Penonomé. Bueno, ayer logramos que... Lo que pasa es que ellos empiezan a caminar y en ese caminar te obstaculizan el libre tránsito. Entonces hago un llamado al secretario general del Suntrack que negocien en la mesa, no hay necesidad de estar cerrando ninguna calle. Llevamos 2 días en esto. 2 días, esperemos que mañana en la madrugada nos despertemos con una noticia favorable, positiva. Ahora, ¿usted entiende que hay más probabilidad de que se llegue al acuerdo? Mire, yo soy optimista porque si hemos logrado, vía directa y vía Mitradel, lograr aprobar más de 143 cláusulas aprobadas, que nos queda un resto de 10 cláusulas. Yo lo que insto es a ambas partes a no radicalizarse, a ceder. Dentro de CAPAC hay excelentes negociadores, técnicos, economistas. Entonces insto a que CAPAC entre dentro de la racionalidad lógica y pueda acordar un salario que sea cónsono a lo que los trabajadores están pidiendo, y a la parte de la dirigencia del Suntrack también a que la radicalidad no nos lleva a nada bueno, que ellos tienen que ceder y tienen que llegar a un punto medio
que es el que esperamos todos y podamos cerrar con un Ministro, acuerdo. Lupe, tengo a Saúl Méndez en línea. Saúl, uno, ¿cuáles son los puntos en los cuales están marchando en este momento? Y dos, ¿qué posibilidades hay que antes de las 7 de la mañana de mañana se logre un acuerdo y se desconvoque esta huelga? Saúl, bienvenido a Next Noticias. Fernando, un saludo a todos los que están contigo ahí. Entiendo que está el ministro. Está el ministro Carles conmigo, sí. Y también pues a los televidentes. En estos momentos, como lo hemos estado haciendo durante 3 semanas y tú has sido testigo de eso y tu medio también, Sí. Suntra se ha movilizado a nivel nacional en distintas arterias vehiculares en marcha. A pesar de la campaña que ya he denunciado aquí en este medio, Fernando, de odio por la protesta y por la lucha de los pobres en este país, ejercemos un derecho legítimo, constitucional, que es el derecho a la protesta. Este derecho, la humanidad y la civilidad lo ha encontrado como un elemento para que los pueblos, cuando tienen sus problemas de descontento, puedan manifestarse públicamente. Y en ese sentido, entonces, a pesar de la campaña de odio, Suntra sigue ejerciendo el derecho legítimo a poder manifestarse en las calles frente al problema que se da. Con relación al convenio colectivo, creo que la situación es bastante clara. En los últimos 4 años se han generado 36.500 millones de dólares en la industria de la construcción. Eso lo generan los trabajadores de la construcción, Saúl, pero laborando. en esos mismos años Eso, se han perdido 40.000 puestos de trabajo en la construcción, según lo que tú me dijiste hace 3 días. Que han bajado de 180 a 140.000. Te respondo eso. A ver. Te respondo eso. Pero déjame terminar lo que Dale. estoy diciendo. Hay 36.000 millones de dólares. No estamos hablando de 3 frijoles. Estamos hablando de miles de millones de dólares. De los cuales en salario a los trabajadores de la construcción se le han pagado. Y a los asalariados, pues no solo a los trabajadores de la construcción, sino todo el que es asalariado, Sí. se le ha pagado alrededor de 5.900 millones de dólares. Los empresarios han metido 30.000 millones de dólares. Por eso es que este país es desigual. Bueno, Ahora bien, con relación a los puestos de trabajo. Nótese que en función de las megaobras que se construían de forma simultánea, a la vez, que concentraban grupos de trabajadores en la industria de la construcción, que se lograban ver en el canal, en el metro, en la vía, los viaductos y demás, eso no está ocurriendo de esa manera. Pero eso no significa que no se está generando riqueza y que no hay obras de construcción. La construcción creció el año 16 en 8.1% y el año 17 ha crecido 8.3%. De esa riqueza que se genera trabajando es que estamos diciendo que deben salir los aumentos de salario. Aquí los radicales son los que se meten 30.000 millones al bolsillo. ¿Cuántos son ellos? Los obreros de la construcción, en estos momentos, 140.000 obreros. Pero ¿cuánto es la cantidad de empresarios que se meten 30.000 millones de dólares al bolsillo? Te puedo garantizar que no son más de 1.000 personas. Es que yo creo que Eso, señores, dentro de eso tan... Y esa riqueza es la que estamos diciendo de las cuales deben salir los salarios. Y en los próximos 4 años se va a seguir construyendo megas obras de infraestructura pública, la inversión privada, y nada indica que el sector de la construcción en el país esté en una condición desigual, inferior a los años anteriores. Fernando. Ministro, Sí, yo realmente, es decir, él tiene mucha razón de la desproporción que hay entre salarios versus beneficios, pero esos beneficios no incluyen también pagos a intereses, Bueno, bancos, yo lo que he dicho es que dividendos, etcétera. la construcción sigue sobresaliendo dentro de una de las actividades económicas con mayor crecimiento. No es el mismo crecimiento del año Ya. 2007, 2011, pero tampoco es el peor momento. Sí, no estamos en 1989. Cuando tú ves el PIB, al final refleja ganancias importantes. Sí. Entonces esos elementos son elementos que te da INEC, que te da CEPAL y otros organismos. No quisiera yo entrar al detalle Yo el mensaje que quisiera darle a Saúl, y también se lo doy a Capac, a Héctor Ortega, yo creo que ambos han hecho un gran esfuerzo. Ese esfuerzo es valioso.
han estado en la mesa por más de 200 días, porque esto empezó en agosto, vía directa, luego en enero de este año vino al Ministerio de Trabajo y no se han parado de la mesa. Entonces, yo creo que si ellos han avanzado a aprobar un poco más de 143 cláusulas, solamente les hacen falta 10 u 11 cláusulas, yo me muestro positivo, pero sí quiero reiterar que los trabajadores a lo largo de la historia han logrado tener no el tema del empleo, sino lo que es el trabajo, y que ese trabajo recoja la oportunidad que a través de tu experticia, de tus competencias, puedas tener el derecho a tener un salario digno. Para eso son las convenciones, claro, para eso son estos acuerdos colectivos. y para eso son los sindicatos. Así es que Claro. CAPAC y Suntrac han negociado por más de 40 años, más de 10 convenciones colectivas. Así es que ellos tienen que sentarse, entender que por el bien del país deben de encontrar un acuerdo. Como tú bien dices, estamos a menos de 24 horas, así es que les queda todo el día de hoy, la noche y la madrugada de mañana, porque ahí voy a estar acompañándolos hasta que logremos encontrar ese acuerdo y le demos esa buena noticia a todo el Saúl, país. estos incrementos no pues eliminarían a los pequeños constructores y solamente serían pues grandes empresas las únicas que tuvieran el potencial para mantener la industria de la construcción funcionando. No, esa lógica no funciona, A ver. Fernando. Y te explico por qué. Existen las grandes empresas transnacionales, existen las grandes empresas nacionales, existen los subcontratistas de las empresas nacionales. Correcto. Y de esos 30.000 millones de dólares de lo que yo estoy hablando, Fernando, que es lo que ellos se meten en el bolsillo, ahí abarca a todos los empresarios grandes, medianos, nacionales, transnacionales, subcontratistas y demás. Claro, obviamente que al subcontratista, que en muchas ocasiones puede ser un trabajador que le dijeron, no, a una empresa aquí, métete a empresario, a ese de esos 30.000 millones del pastel no le tocará mucho. Pero a los que sí les toca, y les toca en serio, son a las grandes empresas, tanto multinacionales como nacionales, que son los que tienen mayor capacidad de absorber este tema. Mira, quiero decir lo siguiente, aquí se está hablando de años peores de la construcción. Ey, eso es una mentira. En el año pasado se generó en la industria de la construcción, en el Producto Interno Bruto de la construcción, más de 10.000 millones de dólares. Y en el año 16 fueron 9.000 millones y tanto de dólares. Y en el año 15 fueron 8.000 millones de dólares. Y en el 17 se generaron 7.000 millones de dólares. Estoy usando números redondos, del Producto Interno Bruto de la construcción. Esto en ningún momento los números macroeconómicos muestran caída de ninguna naturaleza. Pero Sí, voy pero- a ser más gráfico, pero, Fernando, por ejemplo, para que hablemos más claro. hablar de que solamente... Supongamos que la construcción no aumenta ni 1%. Eso no significa que hay pérdida. Eso es lo que significa, si este año, 2018, creciera 8.3% como el año pasado, eso significaría que se generaría 10.000 millones de dólares, Ajá. 1.500 millones de dólares se pagan en sueldo y salario y los empresarios se embolsillarían 9.000 millones de dólares. Pero digo, Aquí no es se una está- matemática muy simple, porque yo creo que no es eso no es todo simple. lo que no sea Es más, salario es beneficio. Fernando, A ver. déjame Desarrollar. porque Sí, eso es lo que hace quiero. un rato decirlo, que si ahí no estaban los bancos, que si ahí no estaban los materiales, que el Producto Interno Bruto se mide en riqueza. Ujú. Si tú ves la economía nacional, el caso de comercio es una de las actividades que tiene el rubro más alto del país. Quiere decir que ahí entra todo lo que se vendió. El tema de bancos e intereses es otro rubro de la economía. Entonces, aquí estamos hablando de la construcción pura y dura. Es decir, como el viejo adagio, limpio de polvo y paja, lo que estamos hablando es miles de millones de dólares con lo que los empresarios se están quedando. Esa es la realidad macroeconómica.
las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, que habla de un crecimiento de la economía mundial después que cayó en el 2008, está proyectado para este año 3.9 de crecimiento. La CEPAL ha proyectado para América Latina 1.9 este año y 2.6 el próximo año. Y dentro de la economía latinoamericana, Panamá, en las proyecciones del MES, que es la institución nacional, de la CEPAL y de otros organismos internacionales como el Banco Mundial, hablan de 5.5% de crecimiento de la economía nuestra por encima del resto de los países de América Latina y del Caribe. Entonces, aquí estamos hablando de mucha plata. Por eso es que Panamá es un país desigual, porque muy pocas personas... Es que es muy desigual también, porque acuérdate que exactamente, yo creo que si hay un sector que deja mucho valor agregado es la construcción, cosa que no pasa ni en el derecho ni en la banca. Es decir, yo creo que no es una matemática tan simple de que todo lo que no es salario es beneficio para el empresario, porque más o menos un proyecto de estos, ¿cuánto le puede dejar al empresario? 7, 8%. No es una ganancia tan amplia. Para que tú sepas... Lo que he visto abuelo de pájaro, en los me ha tocado. contratos, Fernando, en los contratos del Estado, firmados y que son públicos y pueden entrar a revisarlos, se establecen ganancias entre 10 y 20%. Estamos hablando de los proyectos del Estado. Sí, pero esos proyectos generalmente cuestan más porque es algo que es de todos y no es de nadie, que un proyecto, por ejemplo, si yo hago una construcción de una casa, yo ahí estoy pues rascando muy bien pues todo lo que sea, pues materiales, salario, etcétera. Son los números. Y eso no lo pueden cambiar porque son los números del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría. Así de claro. Si se venden materiales, eso va a entrar en el comercio o en la manufactura, en una de las dos. Si hablamos de impuestos de los bancos o intereses, eso va a entrar en el rubro de la economía que corresponde. Por ejemplo, ¿cuántos proyectos nuevos ha habido este año? Versus, Fernando, ¿cuántos proyectos arrancaron en el 2017? Hay los suficientes proyectos en este país que absorbe la mano de obra que tienen en estos momentos. Lo que pasa es que no hay mega obras concentradas. Claro. Pero hay, por ejemplo, voy a citar algunos ejemplos. Ese proyecto de Techo de Esperanza, sí, donde hay gente metida en comarca, una casita aquí y otra allá. Esos proyectos generan miles de empleos. Sí. Pero eso no se ve concentrado porque obviamente está disperso por todo el país. Esos proyectos están dispersos. Esa es parte de la situación. En el tercer puente de la obra del tercer puente sobre el canal, en Colombia, esa obra va avanzando. Quiere decir que hay menos trabajadores, como pasa en todos los proyectos. El proyecto arranca en cero, va subiendo, llega a su cúspide y después va bajando la mano de obra. Ese es el ritmo normal de la construcción. Así que ahí, en estos momentos, y la proyección de los próximos proyectos, sí, es más, ya los números del primer trimestre de este año indican el crecimiento de la construcción, números y datos oficiales. Lupe Castillero quiere preguntar. Saúl, buenos días. Guadalupe Castillero le saluda. Para finalizar, sabemos que el punto medular es que Capag y Suntrax lleguen a un acuerdo, pero ha habido gremios que se han pronunciado, por ejemplo, Asociación de Usuarios de Colón, el CONEP también, hablando de las repercusiones para terceros, y una de estas es el aumento en los precios para el consumidor, es decir, para quienes le construyen apartamentos, proyectos inmobiliarios. ¿Usted da esto como cierto? ¿Qué hay de verdad en estas declaraciones? Primero, están manipulando el incremento irracional, el incremento salvaje llamado libre oferta y demanda, de la imposición que le tienen al pueblo los empresarios en este país frente a los precios. Aquí le suben los precios de la casa como le da la gana, como le da la gana a los empresarios. Le suben los intereses de los bancos como le da la gana a los empresarios. No, bueno, para proyectos menores a 120,000 los intereses están... De costo del metro de tierra, que lo suben como da la gana. Lo único que hay que debatir aquí, cada vez que se necesita, y se abren estos grandes debates nacionales, con campaña de odio de muchas personas, que yo he denunciado en su programa, o en este noticiero,
Sí. son los salarios de los trabajadores. Lo que Pero dicen aquí es que esto es nadie consecuencia de quiere la debatir. solicitud que hacen. A medida que se les aumenta el salario, entonces se abarcan otros ¿Pero usted aspectos cree y se eso? aumentan los precios. Es lo que le pregunto a Digo, usted. ¿usted cree eso? Se lo pregunto yo a usted que hoy está en se el acostó, sector. mañana van y le aumentan los precios de la comida, le aumentan los precios de la luz, le aumentan los precios del pasaje. ¿A usted le preguntan eso? Sí. El aumento de las viviendas, ¿a usted le pregunta si lo aumentan o no? A usted no le pregunta eso. Ni a usted ni a ningún panameño de a pie. Simplemente tiene que sufrir, la anarquía de los empresarios en los precios. Eso es lo que ocurre. Le voy a poner otro ejemplo. Cuando el barril de petróleo llegó a costar $180 el barril, aquí dispararon todos los precios. ¿Usted sabe cuánto cuesta el barril de petróleo hoy? $60. Y hace 2 años cayó a menos de $45. ¿Bajaron los precios? No. Te pregunto, ¿bajaron los precios? Bueno, la típica- No bajaron. Además que el costo de Entonces, vida aquí... Ese es el abuso. Por ejemplo, del que estamos hablando. ustedes que tienen un servicio económico, sobre todo de microeconomía tan preciso. Por ejemplo, por un lado se habla de una inflación muy baja, pero por otro lado todo el mundo habla de que todo está más caro que antes. Que Es decir, esa esa la paridad del realidad, poder de Fernando. compra también La es gente te una... dice, el pueblo te dice a ti que antes iba con $100 a un supermercado y salía con 10, 15 bolsas. Ahora va con $100 y sale con 2 cartuchos. Son 2 cartuchitos. Entonces, claramente, el poder adquisitivo del pueblo se ha deteriorado. Lo que era $1 en el 2004, hoy es Sí. 62 centavos. Entonces, hay salario nominal y salario real. Pero Para el trabajador que nos escucha, el salario bruto es una Sí. cosa y el salario neto es otra. Por Entonces, supuesto. por eso tu poder de compra cada vez es menor. Aquí estoy con el ministro porque una negociación como esta no debe ir basada básicamente en indexar el precio a la paridad del poder de compra que estamos hablando. No, definitivamente que, por eso reitero, los temas salariales no son los únicos factores que deben de llevar una negociación. Hay otros factores importantes o beneficios que reciben no solamente los trabajadores de la construcción, todo trabajador y toda empresa que negocia una convención colectiva se convierte en seguridad jurídica para el empleador y en seguridad jurídica para los trabajadores. Por supuesto que hay que ver algunos indicadores como los índices inflacionarios, el índice de precios, la canasta básica, todos esos elementos se estudian dentro de una negociación. Yo conozco muy bien cuánto ha sido, por eso reitero, hubo un ajuste salarial de hace 2 años de 8.5%, el más reciente fue de 6.5%, que es y digamos que en 15% 4 años ha habido un ajuste de 15% en lo que es el salario mínimo. Bueno, que ahí lo que dice Entonces, Saúl es cierto. 15% de ajuste de salario mínimo mientras la economía creció 20 y pico, sí, 30%. pero en esos 4 años. salarios que hemos ajustado en estos 2 y 2 años no tienen que ver con CAPAC, Suntrac, porque Claro, ellos llevan es otra negociación. Entonces diríamos que este es el momento, después del 2014, Sí. donde 4 años después se sientan ellos, entonces hay que medir los índices inflacionarios, el índice de precios, o sea, todos esos indicadores hay que medirlos desde agosto del 2013, Sí. porque ahí es donde empieza hasta la proyección que tenga que ver con agosto del 2017. O sea, son 4 años donde tú estás evaluando todos esos indicadores y es entre ellos que tienen que tomar una decisión de acuerdo. Ambos tienen a los mejores economistas y por eso reitero, las posiciones deben de encontrar el consenso, el acuerdo, para que ellos puedan en las próximas horas poder cerrar estas 9 cláusulas que hacen falta. Bueno, Saúl, yo creo que de todos, pues la mejor intención, la mejor que se logre un acuerdo justo, tanto para ustedes como para CAPAC, y que la paz social regrese al país. Así que esperemos que ese sea el norte en la discusión que va a durar, pues, y va a ser intensa durante todos estos días, durante todo este día. Fernando, permíteme decir lo siguiente. Venga. Primero, el objetivo claro es la negociación del convenio colectivo. Eso es así de claro. Después de eso, las consecuencias
de no llegar a un acuerdo mañana a las 7 de la mañana es el derecho constitucional del artículo 69 regulado por el Código de Trabajo para que los trabajadores puedan ejercer el derecho a huelga con el fin de que se firme el convenio colectivo y se pacte. Así que nosotros esperamos poder llegar a un acuerdo antes de iniciar la huelga mañana. Sin embargo, no la queremos, no queremos la huelga, porque quien la sufre son los trabajadores de la construcción, pero estamos preparados por si no llegamos a ese acuerdo. Segundo, que quiero dejar como idea, los empresarios nos han ofrecido 2 centavos de aumento por hora. ¿Tú sabes cuánto eso es al día? Sí, estos $3 al mes. 16 centavos. Ese es, nosotros no estamos pidiéndole limosna a ellos. Nosotros estamos diciendo que los 30.000 millones de dólares de eso que ellos se embolsillan, de ahí tienen que salir los salarios de los trabajadores. Pero además, esos son menos de $3, menos de $4, como tú dices, al mes. Es decir, este es un insulto en medio de tantos miles de millones de dólares. Y tercero, quiero decirle al pueblo panameño que el obrero de la construcción está en lucha por salarios dignos, por condiciones dignas de trabajo para los próximos 4 años. Y humildemente debo solicitarle al pueblo panameño su solidaridad con los obreros de la construcción y no caer en esa campaña de odio que han promovido gente en redes sociales y en algunos medios de comunicación. No aquí, créeme. No, sin duda. Vamos. Aquí estamos teniendo un debate objetivo. Claro. Pero no cabe duda que, por ejemplo, Juan Carlos Tapia, el señor Álvaro Alvarado y ayer de Panamá Checking del señor Etaniel Rodríguez, lo que persigue es odio. Odio racista, odio facho contra los humildes y contra los pobres. Gracias, Saúl. Voy hasta la avenida Balboa, hasta la cinta costera. Regresamos con el ministro Carles. Bueno, este acuerdo, por lo menos vi el escudo de Minera Panamá, las cosas en la mina están tranquilas. Sí. Bueno, es que todo el país está tranquilo, no tenemos ninguna huelga a nivel de otro proyecto o otra actividad económica. Nosotros estamos todos concentrados en poder alcanzar, en poder lograr que CAPAC y que el Suntra logren entenderse, logren consensuar, separar los radicalismos, esas posiciones de 60%, de 2%, eso al final los dos tendrán que ceder y buscar un punto medio, pero que sea lógico y racional, entendiendo los análisis que ha hecho muy bien CAPAC, lo ha manifestado de manera muy clara de cómo está la economía dentro de la actividad económica, cómo ha estado creciendo, pero cómo también se ha contraído o en algunos sectores. Recuerda que cuando tú mides la actividad económica de la construcción, la mides de manera macro, entonces no es igual un proyecto de inversión pública como la construcción de la línea 2 del metro, o Techos de Esperanza, o Techos de Esperanza, que son proyectos que al final tienen la inversión del metro es inversión de miles de millones de dólares, sin embargo una inversión de casas de interés social, una inversión privada que tenga que ver con inmobiliaria, con vivienda o la construcción de una carretera. Entonces diríamos que lo importante es que este es un sector importante de nuestra economía, tenemos que protegerlo, darle seguridad jurídica también a nuestros empleadores y yo estoy convencido que el secretario general del Suntra y el presidente de CAPAC van a poner hoy todos sus esfuerzos, como lo han estado poniendo desde el primer momento, y podamos encontrar ese acuerdo, que es lo que queremos todos en beneficio del país. Por último, ministro, este proyecto 511, que busca la sindicalización en el sector público, según lo que me estaba contando el licenciado Ayala, pero parece que la Federación de Profesionales de Panamá, FEDAP, lo entendió de otra forma distinta. Pero y IAEVE también, por ejemplo, hablan de la suspensión de pagos y cuando se van a huelga. Que les preocupa mucho. Mire, la negociación colectiva en el sector privado siempre ha existido, eso es importante aclararlo. Bueno, lo que estamos viviendo. Y el sector público no tiene derecho a la negociación colectiva, es decir, que no hay una ley que proteja ese derecho. La ley aprobada recientemente de la carrera administrativa protege las relaciones individuales, es decir, cuando un trabajador del sector público se le afecta algún derecho personalísimo,
entonces acude a esa ley y eso se llaman las relaciones individuales. De igual manera, en el derecho privado existen las el trabajador público tiene derechos individuales, no colectivos. Individuales, no colectivos. Entonces, lo que el proyecto 511, que ha sido consensuado, ha sido una discusión de más de 2 años. Han participado juristas del sector privado, del sector público, del sector, de igual manera, de los trabajadores. Llegaron al consenso de un proyecto. ¿Qué es lo beneficioso de esto, Fernando? Es que tú, para tú entrar a una negociación, tú vas a firmar acuerdos colectivos por 4 años, por 3 años, por 6 años. Vas a establecer cuáles son mis derechos colectivos, mis derechos salariales, cuáles son las oportunidades que yo también tengo dentro de esos derechos de protección. Sin embargo, no puedo, quizás lo que le molesta a los sectores, como esto va a regir a todos los trabajadores del sector público. Por ejemplo, entonces, educación, que se va a huelga constantemente. No, yo te pongo el ejemplo, en los puertos, en un puerto que no te voy a mencionar el nombre, existen 5 sindicatos, pero el único sindicato que negocia la convención colectiva es el mayoritario. Entonces, es así en el sector privado. Entonces, ¿qué es lo que algunos trabajadores del sector educación no quieren? Que ellos tienen más de 23 o 30 gremios. Entonces, cuando se aboquen a una negociación colectiva, se va a hablar con el que tenga tiene que hablar con el que tiene el mayoritario, que tendrá que ser AECHE, ASOPROF, AEBE. Entonces, quizás eso, pero por eso te digo, Fernando, quieren avanzar hacia un derecho laboral de avanzada, de vanguardia, moderno. Sin embargo, entonces, porque es que el proyecto ha sido consensuado bajo los criterios de la OIT, ha sido recomendado por la Organización Internacional del Trabajo, es un paso importante en el derecho laboral. Sin embargo, hay grupitos del sector público que dicen no, yo quiero seguir con el tema de los posparos salvajes o las huelgas salvajes. Mira, por ejemplo, aquí no puede haber huelgas salvajes, aquí hay que ir a un proceso de negociación, anunciar el pliego de violaciones, anunciar que tienes el interés de hacer un convenio colectivo y después de negociar 50 días, si no hay acuerdo, entonces te abocas FEDAP, por ejemplo, derecho de huelga. Está convocando una conferencia de prensa a las 11 porque dice que el proyecto tiene vicios de inconstitucionalidad, carece de coherencia básica, destruye la conquista sagrada del derecho a huelga de los trabajadores y dice que ellos jamás fueron consultados. Mire que es un proyecto de ley igual como lo hay en el derecho privado. Los trabajadores del sector privado han convivido con los convenios colectivos ya podemos hablar desde el año 1947, cuando se hizo nuestro Código de Trabajo, o se consensuaron en un compendio todas las normas. Entonces, ¿qué es lo que han querido los trabajadores del sector público, Fernando? Precisamente eso, que les regulen las negociaciones colectivas para tener ellos derechos a una serie de beneficios, a una serie de prestaciones, a los incrementos salariales, pero toda ley tiene que ser regulada, tiene que ser reglamentada. Entonces la regla es que si en una institución del Estado hay 7 asociaciones, porque las asociaciones se llamarían ahora sindicatos, si hay 7 asociaciones, tú nada más negocias con una. Pueden estar las otras, pero tú negocias con la mayoritaria. Que es mayoritaria. Quizás ese es el elemento que no les gusta, pero es que eso tenía entonces que cambiar los convenios internacionales de la OIT. Yo no creo que la OIT vaya a cambiar los convenios por algún interés de un grupo en Panamá. Y reitero, esta ley de negociación de convención colectiva del sector público, prácticamente todos los países de las Américas lo tienen, los países europeos, porque es parte del crecimiento, del desarrollo del derecho laboral en el sector público. Bueno, en eso está CONATO, CONUSI, CONEP, todos los gremios negociando. Ha sido una negociación tripartita. Bueno, ya sería con el Estado, ¿no? Bueno, gracias al ministro Luis Ernesto Carles, a Saúl Méndez por esta intervención.